usted comienza a hematizar. ¿Y lo que ha pasado? Comienza a hinchar. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de un ácido isquémico en un paciente adulto, entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque como tiene alrededor la calota craneana, no se va a distender prácticamente esta calota, este hueso. Entonces lo que va a generar es un aumento de la presión intracraneana. Va a aumentar la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque las células acá están hematizadas, están muertas. Entonces, nosotros tenemos que dar ahí, por ejemplo, en este caso, tenemos que dar tratamiento antiedema cerebral. Entonces ahí viene una pregunta. Si tenemos acá un edema celular, porque están muriendo, ya se han muerto las células, ¿qué sustancia daremos para que baje ese edema? ¿Hipotónica, hipertónica? Hipertónica. Si yo le doy una solución hipertónica, lo que va a generar justamente es una deshidratación celular. Si se va a deshidratar, va a disminuir el edema celular. Entonces, en la realidad se da una solución hipertónica. ¿Qué le damos, por ejemplo, al paciente? Le damos cloruro de sodio al 3%, ¿no? Que ya hemos comentado. O también le damos lo que conocemos como manitol, al 20%. Entonces, en práctica, por ejemplo, llevé una botella de manitol. Es el que damos. Por ejemplo, ¿cuál es la osmolaridad del manitol? Si la hubiera avisado, más o menos es 1000. Un poquito más, un poquito menos, 1000 de osmolaridad. Y normalmente, ¿cuál es nuestra osmolaridad plasmática? 300. Eso obviamente es una solución hipertónica. ¿Qué va a generar? Que baje el volumen de examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con exceso de líquidos, tejidos, del edema, pero también va a haber un edema intracelular. Solamente puede generar este edema intracelular lo que es la parte de la isquemia, no, también porque es una hiponatremia. La hiponatremia, ¿cómo está la osmolaridad? Baja. Porque acuérdense que todo es el sodio. Y si el sodio está bajo, obviamente la unidad plasmática va a estar baja. Y entonces, si está baja la unidad plasmática, ¿cómo van a estar las células? Hematizadas. ¿Quién va a sufrir más? Obviamente el cerebro. ¿No? Depresión de sistemas metabólicos, que quiere decir que ya tienen sufrimiento. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra, ¿se van a olvidar de esta parte? No creo que nunca se olvide. Poco. Eso que cuando hagamos la parte de fisiología 2, cuando hablamos de neurología, vamos a mirar eso también. Vamos a mirar todas tomografías de ácidos isquémicos, hemorragias, aneurismas, y que son una serie de eventos tristes, no desafortunados. Yo particularmente tengo bastante miedo a una isquemia cerebral, o un ácido isquémico, un aneurisma, porque es como nosotros estamos caminando y nos da un infarto cerebral, o se nos rompe un aneurisma, una ruptura de aneurisma y ahí quedamos, nunca más despertamos probablemente, ¿no? Ojalá que nunca a nuestros papás les pase eso, ¿no? A medida que avanzamos en edad, obviamente son factores de riesgo que comiencen a tener justamente esos eventos. Inclusive hasta el cáncer es más tolerable en ese sentido, porque digamos tiene un cáncer avanzado, un cáncer avanzado muy bien. Ya sé que tengo un cáncer, ya sé que capaz mi destino en pronóstico es malo y que capaz voy a fallecer. Pero me da tiempo justamente de despedirme, de hacer mis cosas, toda esa parte. En cambio, imagínense este esquema cerebral. Ahorita están al bien y para estar bien están mal. Y nunca más. Y así pasa. Están ahí normalmente. La otra vez vino un paciente a la parte de emergencia del Hospital Nacional que justo cuando jugó Melgar con el Colo Colo, no me acuerdo con quién jugó, con el Colo Colo, no sé, que metió un gol. Melgar. ¡Gol! Y comenzó a gritar gol. Y ¡bum! ¿Y qué había pasado? Que había hecho un ácido isquémico extenso. Y se murió, pues, señor. Entonces, pasa esas cosas. No sabemos cuándo nos voy a dar, que nunca nos dé. Y si nos da, tener la suerte de que tengamos un hospital cerca, que nos encuentre rápidamente. Imagínense que esté durmiendo en ácido isquémico toda la noche en isquemia. Al día siguiente recién se van a dar cuenta que están mal. Cuando hay una isquemia y es pronta, se puede obstruir, lo que se llama trombolisis. ¿Han escuchado una vez lo que es la trombolisis cerebral? ¿Qué quiere decir? Que ponen un líquido por la vena, como si hay un coágulo que ha obstruido a la arteria, entonces hay que disolver ese coágulo. Se puede dar un medicamento para eso, sí, se llama trombolisis. En este caso estamos con el agilisis. Entonces, si damos al tiempo, una ventana de 4 horas, 4.5 horas, hasta 6 a veces por día, podemos disolver. Pero imagínense que le da, lamentablemente, la abuelita la ACV a las 12 de la noche y se dan cuenta a las 8 de la mañana del día siguiente.
Porque eso pasa, ¿no? Van en la casa, deja de dar la vuelta, sigue durmiendo, sigue. Qué raro que siga durmiendo, despiértala. Y nunca despierta. ¿Qué ha pasado? Capaz está como una isquema. Y recién se dan cuenta, recién ya al hospital, hay que hacer algo, ¿qué van? Ya está muerto el cerebro, ¿no? Entonces es triste cuando nos dan ese, cuando estamos dormidos, ¿no? Pero a veces también nos da cuando estamos despiertos, y ahí es cuando podemos actuar. Cuando hablamos ya del edema extracelular, como se vea, por ejemplo, nuestros pies hinchaditos, ahí vamos a tener varios mecanismos que se vean formar el edema, ¿no? Puede ser fuga anormal del intravascular al intersticial, va a haber una fuga anormal. Primero, que vaya a salir más cantidad de líquidos de nuestro capilar hacia la parte intersticial, ¿no? Va a haber varias cosas que van a condicionar ese edema. Lo que hemos comentado, si un paciente, si una persona está parada, parada, lo que va a generar es que hay mucha cantidad de presión hidrostática. Si hay mayor cantidad de presión hidrostática, obviamente va a vencer y va a empezar a salir el líquido, ¿no? Y sale el líquido, nos genera los edemas, los vesicoedemas que tenemos. Y también una causa es mal funcionamiento del sistema linfático. ¿Dónde se mide, por ejemplo, este tema del mal funcionamiento del sistema linfático? Y es clásico, van a verlo bastante, con las personas que son operadas de la mama. Han visto que hay personas que sufren cáncer de mama, ¿sí o no? Si es un estadio temprano, se hace solamente una tumerectomía, se sacan un pedazo normal de la mama y obviamente sale el tumor y queda, ya su quimio, radio, pero ya queda justamente, solamente se saca solamente el tumor, mejor dicho, con un pedazo de tejido. Pero si es ya un estadio más avanzado, capaz que tenga ganglios comprometidos, entonces, ¿qué se le hace? Se le hace una mastectomía radical. ¿Qué quiere decir? Que a mí se saca toda la mama. Y cuando se saca toda la mama, se saca justamente con ella lo que es el sistema linfático. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, ¿no? La diseminación justamente del cáncer de mama va a ser por vía linfática. Primeramente va a llegar, justamente probablemente vaya a ser a los ganglios. Entonces, ¿qué se saca la mama? ¿Y dónde va el drenaje linfático de la mama? Justamente a la axilar. Entonces, ustedes han visto obviamente cómo he hecho la disección en la anatomía, entonces ganglios justamente acá. Entonces, va a la parte axilar. Se hace la resección de la mama, se hace la resección de los ganglios axilares, pero también estamos llevándonos consigo toda la parte linfática, ¿sí o no? Entonces ese brazo va a estar bien, ya no queda muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la parte arterial va a estar bien, la parte venosa va a estar bien, pero la parte linfática estará bien, ya no ya, porque ya le hemos resecado justamente con la cirugía. Entonces, ¿qué sufren esos pacientes? Muchas veces sufren que se les hincha la mano, están edematizados, no pueden hacer mucho esfuerzo porque se les hincha la mano. ¿Por qué? Porque el sistema linfático también es un sistema que nos va a servir como un basulerito y todo el agua y no puede regresar al capilar. ¿Quién lo va a llevar? El sistema linfático. Pero si ya no tiene este sistema linfático, entonces solamente estamos a expensas de que haya un equilibrio perfecto entre la parte capilar y la parte de la conducción coloidosmótica que jala nuevamente al capilar. Entonces ya no hay ese mecanismo de control que existe en la capilar. Entonces las personas que tienen ese cáncer de mama, que han sufrido una mastectomía y les han hecho una mastectomía, por ejemplo, sufren de eso, ¿no? Van a ver, no sé si tienen un familiar, que obviamente le va a decir, están con mi mano, no puedo verlo bien, se me hincha mi mano, hacen lo que se llama lo que es el linfedema, por ejemplo. Sigamos avanzando. Entonces, está clarita esa parte, ¿no? Creo que nunca se olvide. ¿Qué nos dice acá? Por ejemplo, nos habla de la permeabilidad relativa de poros capilares en referencia a la parte, digamos, de la sustancia, ¿no? Básicamente vamos sacando estragos, esto es un molecular que es bien pequeñito, y la permeabilidad capilar va a ser como 1, ¿no? Que rápidamente puede pasar. A medida que el peso molecular va aumentando, se hace obviamente más difícil que pasen las sustancias. Justamente, ¿quién hace ese filtro especial? Nuestros capilares, cuando están correctamente funcionando. Pero hay patologías donde justamente esta permeabilidad capilar hace que se pierde, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, un sitio donde se pierde esta permeabilidad capilar son los shocks vasodilatados, dicen. Claro, por ejemplo, lo que es el shock séptico. ¿Han escuchado el shock séptico? ¿Cuándo decimos que el paciente tiene shock séptico? Porque es una infección severa, obviamente tanta la infección que hace que los capilares, todo el sistema vascular de la microcirculación, de estar así bien bonito, los capilares bien chiquitos, los huequitos, porque pasa solamente el agua, se hace grande, se dilata. Entonces, como se dilata, va a permitir pasaje justamente de sustancias, de proteínas probablemente. Entonces lo que va a condicionar es que el paciente poco a poco se edematiza. Si se han dado cuenta, en los hospitales, los pacientes que están sépticos o con shock séptico van a ir a rotar lo que es semiología, van a ver que la mayoría de pacientes están edematizados.
no están que se llama bien, así mismo así como nosotros. Difícilmente van a estar así, salvo que esté por estudio de otra causa, ¿no? Pero la mayoría de viejitos que están con un tipo de patología severa van a estar hinchaditos. Parte de esa hinchazón probablemente va a ser porque se pierde esa permeabilidad capilar. Otro ejemplo donde digamos, cuando se genera una pérdida de esa permeabilidad capilar, comienza a ser más grande los poros y comienza a fugar cualquier cantidad de sustancias de nuestro sistema, la parte, digamos, de la parte plasmática, es cuando tenemos el shock anafiláctico. ¿Alguna vez han escuchado el shock anafiláctico? ¿Cuándo era el shock anafiláctico? Yo me digo, ¿no? Ya han puesto una penicilina y ya más. Una reacción alérgica, ¿no? Primero, ¿qué pasa? Yo soy alérgico a la penicilina porque me han puesto rojo, empezó a sudar, se me queda la presión. Pero sus reacciones alérgicas que me pueden dar inclusive hasta un shock anafiláctico, obviamente van a hacer una pérdida de permeabilidad capilar, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro vaso va a estar así, pero cuando hay una gran liberación, por ejemplo, de histamina, de bastante fase aguda, por ejemplo, que va a condicionar, por ejemplo, la parte del shock séptico, ya no está así nuestro vaso, ¿no? Comienza a dilatarse, entonces aumenta el tamaño de los poros, comienza a jugar con la cantidad de líquidos, ¿no? Entonces, eso vamos a mirar. Entonces, este cuadro está interesante, ¿no? Cómo unir la albúmina, que son proteínas, prácticamente como 0.001, o sea, bien difícilmente va a pasar, bien difícilmente pasa. ¿Quién va a pasar más rápidamente? El agua. Entonces, la albúmina no va a pasar rápidamente. ¿Justamente para qué? Para que tengamos ese gradiente, ¿no? Y esa permeabilidad capilar adecuada nos va a dar que tengamos una presión coloidosmótica tranquila y feliz y contenta. ¿Para qué? Para que nos salga nuevamente agua al intravascular. Cuando se pierde esta relación, comenzamos a tener edema. Entonces, terrible, ¿no? Entonces, esa presión inclusive coloidosmótica, y ahora vamos a ver la parte renal, nos va a servir bastante para la filtración glomerular. Ahí está avanzando. Sigamos avanzando. Hasta ahí está clarito, ¿no? Sigamos avanzando. Igual que acá, ¿no? Tenemos acá la presión hidrostática, un intercambio de líquidos en la parte capilar, tenemos un extremo arterial, un extremo venoso, por ejemplo, en la parte de acá. Entonces, poco a poco va cayendo la presión. Pues acá tenemos, por ejemplo, el extremo arterial, 30 milímetros de mercurio. Acuérdense de este 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá un capilar normal de nuestro cuerpecito normal. Cuando vamos a la parte de lo que es el glomérulo, por ejemplo, cuando es la parte renal, ya no va a ser 60 milímetros de mercurio en la parte arterial, por ejemplo, va a ser más, va a llegar inclusive a 60. Entonces va a ser sistemas de alta presión. Y si tenemos alta presión, por ejemplo, aquí en este capilar, ¿qué va a generar? Que rápidamente que haya mayor salida de líquidos, ¿sí o no? Entonces eso nos va a permitir más salida de líquidos. ¿Dónde nos conviene que haya mayor cantidad de presión en esta parte? En el glomérulo. ¿Para qué? Para filtrar. Acá vamos a mirar eso. Pero en este capilar, que es la parte externa de nuestro cuerpo, como en nuestra mano, por ejemplo, más que un extremo arterial con 30 milímetros de mercurio, y nuestro venoso con 10 milímetros de mercurio. Necesita que la mayor cantidad de presión hidrostática, que es la que va a condicionar a que salga el agua, que fluya prácticamente el líquido por los poros capilares. Si nosotros hablamos de la presión coloidosmótica, capilar, ¿quién nos va a dar esta presión coloidosmótica capilar? Las proteínas. Específicamente las proteínas, que están prácticamente en nuestro plasma. Entonces, como hemos visto, ¿qué va a hacer? Jalar líquido. Lo principal es jalar líquido al intravascular para que regrese ese líquido que ha salido por la fuga de las presiones. Esto ya lo vimos en la anterior clase, ¿no? Justamente el equilibrio que tiene que haber, ¿no? Al principio de la presión capilar, ¿quién va a ser? La presión hidrostática, y la presión coloidosmótica, ¿quién va a ser? Obviamente la presión que va a generar nuestras proteínas. Y esta formulita, acuérdense. Entonces, ¿qué va a venir en el examen? No va a venir, obviamente, que sepan valores estrictos, capaz de presiones, pero sí, obviamente, que tengan la relación. ¿Qué hace la presión capilar? Fuga prácticamente la salida de líquidos. ¿Qué hace la presión coloidosmótica? Regresa el líquido intersticio a la parte plasmática, ¿no? Al intravascular. Que sepan esta relación, bien, y acuérdense de las presiones de tanto el extremo capilar, arterial venoso, y también la presión coloidosmótica que nos va a generar justamente las proteínas, ¿no? Y al final, ¿quién va a tener que sellar la parte de nuestro basurerito? Porque hay líquido, ¿no? Hay líquido que va a salir, hay líquido que se va nuevamente a regresar al intravascular por la presión coloidosmótica, pero no todo el líquido va a regresar.
Entonces, la parte del líquido que no puede regresar, ¿por dónde se va a ir? Por los vasos. Entonces, cuando no hay un vaso linfático adecuadamente y bien permeable, ¿qué va a pasar? O va a comenzar a tener edema. O también, no solamente porque le hemos quitado una resección y le hemos quitado por cirugía, porque también puede ser que el paciente tenga un cáncer. Imagínense que tenga un cáncer acá, tremendo cáncer con una neoplasia, y que esté disparando full cantidad de metástasis. ¿Ustedes creen que estos vasitos van a estar bien bonitos así? No, van a estar tapados, ¿sí o no? Y si se tapa, va a haber obstrucción. Y si hay obstrucción, ¿podrá drenar normalmente la cantidad de líquidos? No. Se comienza a manchar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando tengamos una neoplasia. Pueden tener inclusive obstrucción del drenaje linfático y obviamente tener edema de origen neoplasia. Sigamos avanzando. Entonces, para como dice, la formación del edema, como tiene que haber un aumento del coeficiente de filtración capilar. ¿Qué quiere decir? Un aumento de la permeabilidad. Por ejemplo, un shock, como está hablando. Que nuestros capilares están bien bonitos, así bien formaditos, con huequitos chiquitos, pero con el shock vasodilatado, una anafilaxia, un shock séptico, se vuelven grandes. Entonces, cualquier cantidad de. ¿Qué más? Anafilaxia, toxinas, la sepsis, las quemaduras no pueden dar ese tipo de problemas. ¿Qué más? Aumento de la presión hidrostática capilar, que aumente la presión hidrostática. ¿Cuándo aumenta la presión hidrostática? En falla renal. ¿Por qué aumenta la presión hidrostática en falla renal? Porque no orina, pues, ¿no? Y si no orina el paciente, por ejemplo, lo vamos a llenar de líquidos. Y si nos llenan de líquidos, más agua. Y si hay más agua, más presión, pues, ¿no? Insuficiencia cardíaca, igualito, ¿no? El paciente no maneja líquidos. Como no maneja líquidos, no bombea líquidos, se encharca el paciente, retiene líquidos. Más líquido, más presión hidrostática. Las inmovilizaciones. ¿Cómo están los pacientes en el hospital? Echados nomás. Imaginen todo el día estar echado así. ¿Dónde se va a ir el líquido? A las manos, en las piernas. Es por eso que ustedes, cuando van a ir a las partes hospitales, van a mirar a todos los pacientes que van a estar hinchados de las piernas y de los brazos. ¿Por qué se hinchados de sus manos? Porque, obviamente, por gravedad, obviamente, va a ir para el agua, pues no va a aumentar la presión hidrostática. Y aparte de eso, no le dan de comer, peor, pues, ¿no? No le dan de comer, no hay formación de proteínas, no hay proteínas, desnutrición, no hay presión por la osmótica. Nunca va a regresar el líquido a nuestros pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. ¿Qué más dice? Reducción de la presión osmótica, cuando no hay prácticamente las proteínas, hay una reducción de las proteínas. ¿Cuándo va a haber una reducción de las proteínas? Cirrosis, ¿no? Fibrosis del hígado, una fibrosis hepática, ¿no? Que destruye el sistema fibrótico, pierde la función justamente de formación de proteínas, no hay presión osmótica, no hay quien jale, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, edema, desnutrición, síndrome nefrótico. Eso vamos a mirar cuando hagamos la parte de nefrótico. Ahora que estamos hablando de la parte renal, de acá dos clases. ¿Qué es síndrome nefrótico? Es cuando hay una mayor permeabilidad en el glomérulo y que al final de cuentas el paciente comienza a perder proteínas por la orina. Si comienza a perder proteínas por la orina, ¿qué va a pasar con las proteínas, la albúmina, por ejemplo, de nuestro plasma? ¿Estará elevada o estará bajita? Bajita. ¿Y está baja? ¿Habrá presión por la osmótica? No. Entonces, ¿cómo debutan estos pacientes? Con edema. Y como les hemos comentado, bloqueo del sistema linfático, ¿no? Como que se conoce como linfedema, ¿no? La filariasis es una parasitosis, puede ser también por obstrucción justamente del sistema linfático, o inclusive lo que es el cáncer, como les he comentado, o por cirugías, por resecciones, ¿no? Donde hemos hecho grandes cirugías. Está claro, ¿no? La formación de edema. No se nos olvida, ¿no? Para toda la vida la seguimos. Como dicen, hay también lo que se llama mecanismo de control del edema, ¿no? ¿Cuándo aparece entonces el edema? ¿No? ¿Cuándo comienza a aparecer nuestro edema? Entonces hay que ver que hay varias cosas que nos hacen, digamos, decir que comienza el edema. Por ejemplo, acá tenemos en la parte donde todavía puede compensar y en la parte intersticial el acúmulo de líquidos, pero cuando aumentamos un poquito más la presión, por ejemplo, a nivel intersticial, comenzamos a tener una ganancia, un aumento de líquido prácticamente intersticial y comenzamos a tener edema. ¿Cuáles son las características, por ejemplo? En la parte intersticial, baja la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Va a tener una presión negativa. Entonces esa presión negativa va a ayudar justamente a que no haya este edema. ¿Cuánto de protección nos da? 3 milímetros de mercurio. ¿Por qué no dice protección? Porque acuérdense que como estamos hablando de edema, estamos hablando de líquidos, estamos hablando justamente de presiones. Entonces, ¿cuánto de protección para que no nos genere que se llame edema hay?
3 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es lo normal? Acá menos 3. Miren, 1, 2, 3. 3 si aumenta en 3 nomás la presión hidrostática, por ejemplo, en la parte del intersticio, a partir del tercer aumento, ¿qué va a pasar? Comienza a tener acúmulo de líquidos. Entonces, ¿cuánto es el nivel de seguridad que nos da justo en la parte de la sensibilidad en el intersticio? 3 milímetros. Que a partir de más de 3, comenzamos a ganar líquido y formar edema. ¿Qué más? Tenemos ahí que se llama la parte de flujo de la linfa. Entonces, la linfa, que es el sistema linfático, ¿cuánto va a generar, digamos, de recojo de líquido para que no se forme edema? 7 milímetros de mercurio. Entonces, como dice acá, puede haber hasta un aumento. Cuando comenzamos a tener justamente ya acúmulo de líquidos, obviamente la parte linfática va a empezar a trabajar más, tratando de poder barrer el líquido que se va a exceder, pero va a llegar a un punto donde ya no va a poder más. ¿Cuándo va a ser ese punto? Cuando ya no va a poder más, cuando superemos prácticamente los 7 milímetros de mercurio. Más allá, ya no va a poder. ¿Y qué más? Como dice el lavado de proteínas. ¿Qué quiere decir? También por la misma vía linfática, si ya está habiendo un aumento del lavado de linfa, porque está saliendo prácticamente, está barriendo prácticamente la linfa, todo el líquido acumulado, también con un aumento de la capilaridad, cuando aumenta la capilaridad prácticamente, los poros se han vuelto más grandes, entonces va a pasar proteínas al intersticio o no, porque están grandes los poros, pues, no pasaban porque estaban así, pero si están así, obviamente va a pasar las proteínas. Entonces esas proteínas, ¿por dónde se van a ir? Justamente que es el lavado de proteínas. Como ya la linfa está funcionando a todo dar para que poder sacar todo el líquido, también por ahí se van a ir las proteínas. ¿Y las proteínas que jalaban? Entonces esa agua, todas esas proteínas que van a estar en el intersticio, ¿por dónde se van a ir? Por la linfa. Y en la linfa, dentro de la linfa van a estar proteínas, ¿sí o no? Y esas proteínas per se, ¿qué van a hacer? Jalar líquido justamente a la linfa para que llevemos, saquemos el líquido que esté acumulado en este lugar. Entonces, ¿cuánto nos da esta parte de seguridad? 7 milímetros de mercurio más. Entonces, como dicen, 7 más 7 más 3, nos da 17. 17 milímetros de mercurio que puede aumentar la presión hidrostática en el intersticio y nos puede de alguna manera salvar a la formación de edema. Cuando ya sobrepasa prácticamente en esta cantidad de presión, ¿qué va a formarse? Edema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Sigamos avanzando. Entonces, va a haber sitios donde se va a formar siempre edemas, siempre por acúmulo de líquido, va a haber reservorios, mejor dicho, donde rápidamente se va a acumular líquido cuando hay una sobrecarga hídrica, ¿no? Por ejemplo. Cuando tenemos por clásicos acúmulos de líquidos en especies virtuales, por ejemplo, tenemos acá nuestra pleura, ¿no? Entonces, hay un líquido pleural. Ustedes cuando han hecho anatomía hay un líquido pleural que va a bañar los pulmocitos y que va a hacer que obviamente haya un movimiento sutil prácticamente de la pleura, ¿no? Para estar con la visceral. Entonces, va a haber un líquido prácticamente que se va a secretar y se va a absorber. Y al final, ¿por qué va a estar pegado? Porque hay una presión negativa, ¿no? Porque una presión negativa prácticamente va a mantener pegaditos. Es por eso cuando ustedes le dan un cuchillazo en la parte del tórax, entra aire, sino rápidamente. ¿Por qué? Porque como está en presión negativa, al ingresar el rodillo, el cuchillo, ¿qué se llama? Rompe esa presión negativa y al final entra el aire rápidamente. Entonces, por eso que como entra el aire y ya no puede salir, entra el aire y ya no puede salir, entra el aire y ya no puede salir, ¿qué va a generar? Un neumotórax. Y es por eso que cuando están ahí con una lesión, ¿qué les ponen? Un tubo de drenaje. ¿Por qué le ponen un tubo de drenaje? Porque tiene que salir prácticamente toda la parte del aire o del líquido que se ha acumulado. Si ustedes solamente lo tapan al paciente, lo sellan al paciente, va a quedarse el aire dentro. Si ustedes no lo sellan al paciente, por ejemplo, lo dejan abierto, ¿qué va a pasar? Con cada respiración, ¿qué van a hacer? Presión negativa, ¿sí? Si hay presión negativa, si está un hueco acá, va a entrar rápidamente el aire, ¿sí? Pero va a poder salir, ya no sale. Entonces genera un fenómeno de evado. Entra y ya no sale, entra y ya no sale. Y generamos un neumotórax. ¿Cuándo lo vamos a ver eso con más bonito? Cuando hablamos de respiratorio. Quiere decir, a la segunda fase, en la próxima. Pero lo importante acá es que hay líquido también que se puede acumular en sitios virtuales, ¿no? Como en la parte de lo que es la cavidad pleural. Entonces,
¿Cómo se llaman esos cómo reciben el nombre prácticamente como derrame? Entonces, acá vemos acá, por ejemplo, un derrame pleural. ¿Cuál es el derrame pleural? Nuevamente miren acá cómo estos pulmoncitos del fondo, ¿sí o no? Muy bonito. Es una tomografía, que han hecho un corte prácticamente, así, una pasada acá, un corte. Acá está nuestro corazoncito, acá está el esternón, acá está la chuleta de chancho que come. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un acúmulo de líquido, por ejemplo, derrame pleural. Por eso son más como un circulito, ¿no? Porque a mí cuando estamos haciendo prácticas están pipeteando cómo forma el agua siempre. Muy bonito, vamos a tener nuestro fiscal, que va a ser líquido. Bueno, ¿qué tipo de líquido va a ser? Puede ser líquido ultrasudado, un exudado, eso después, recién te van a aprender. Es importante que sepan reconocer un derrame pleural. ¿Está fácil, sí o no? Sí, ya. Digamos, ¿puede haber derrame pericárdico también? Sí, por ejemplo. ¿Dónde está el derrame pericárdico? A ver. Acá vemos derrame pleural, esta parte de acá. Otro gris. Ustedes en su tablet van a ver lo más bonito. Acá hay un gris, acá viene su gris. Ahí es el derrame pleural. ¿Esto qué vendría a ser? Una telectasia, por ejemplo, un pulmón colapsado. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá? El broncograma aéreo, cuando se comienza a inyectar el pulmón. No se preocupe, eso próximamente. Poco a poco, estoy comentando. Pero acá vemos líquido, ¿sí o no? Acá tenemos un poquito de líquido. Y miren ahora el corazoncito anterior. Acá está nuestro corazoncito, ¿no? Bonito, cavidades. ¿Por qué está pintadito de blanquito? Porque le hemos puesto contraste. Cuando se pinte de blanquito en las cavidades del corazón, es porque le hemos puesto contraste. En cambio el otro no tiene contraste, miren. No se pinta, ¿sí o no? Acá está nuestro corazoncito, ¿no? Los ventrículos, acá está la pared ventricular, y miren, alrededor ¿qué hay? Un ano grande, ¿sí o no? ¿Qué vendría a ser eso? El derrame pericárdico. Toda esta parte de acá es líquido alrededor de nuestro corazón. El derrame pericárdico. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí entonces? Derrame pleural, derrame pleural. Entonces son acúmulos de líquidos, acuérdense. Entonces, ¿qué más nos falta ver? Lo que es la parte de lo que es la psiquis. Pues vamos a mirar la psiquis. Creo que le puedo sacar. Entonces, ¿dónde está acá en la parte del derrame pleural? Acá abajito, ¿no? Acá está, esta parte de acá es el derrame pleural. Acá ¿qué vendría a ser el corazoncito, sí o no? Está blanquito, está con contraste, sin contraste. Ya está, seguimos bajando. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Nuestro hígado. Este es nuestro hígado. Pero hígado lo miran bonito o feo. Feo. Y si lo miran feo, ¿por qué? Porque su paciente con cirrosis. Y el paciente con cirrosis es por eso que está así, nodular, está con fibrosado. ¿Y qué hay alrededor del hígado? Ese es líquido. Líquido alrededor del hígado en la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama eso? Así. Este duodeno también se llama así. Gran cantidad de así. Si vamos bajando, ¿qué vendría a ser este de acá? El vaso. Si vamos bajando. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Riñones. Sí. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá como lengüita? Ah. ¿Qué viene hacia acá? Las tripas. Y esta parte de acá que estamos por acá viendo, ¿qué vendría a ser esta parte de acá? Agua, líquido. ¿Por qué? Porque estamos en así. Entonces, acúmulo en la parte peritoneal, ¿qué se llama? Así. ¿Por qué se forma? ¿Cómo se forma? Próximamente, cuando hagamos el patología. Todo eso. Pero es importante que sepan mirar esta parte. ¿Está clarito? Fácil. Entonces, hasta ahí, 5 minutitos de descanso para comenzar ahora sí la parte. Muy bien.